asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, el Señor los bendiga, haga maravillas en sus vidas. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que ha estado poniendo el Señor en mi corazón durante varios días y quiero compartirlo con ustedes. Un tema que tiene que ver con aquello que depositamos en nuestra vida, tiene que ver con la fe. Si hay algo que sostiene al ser humano y al creyente, es la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, nosotros nos sostenemos no por lo que nos comunican los sentidos, sino por el poder de Dios. Justo, y lo he explicado muchas veces, no es aquel que por su mérito sea justo, sino por la gracia de Dios. Porque Dios le concedió, lo hizo justo en el sacrificio de Jesucristo, y eso es lo que nos cuenta la palabra. El justo por la fe vivirá. Incluso por la misma fe, Abraham, dice, le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. O sea que la fe, como el creyente Abraham, nos justifica a nosotros porque confiamos en Dios. Y la gracia de Dios viene a nosotros cuando confiamos en Él, cuando confiamos en su poder.
en un poder que primeramente actúa en el Señor, con el cual toca nuestro corazón y transforma nuestras vidas. Y para eso voy a ir al Evangelio de Lucas. Voy a arrancar por ahí. El tema de hoy se llama Posibilidad en la imposibilidad. Ese es el nombre fundamentalmente. Y hoy vamos a ver una parte de ese tema, porque será un tema recurrente en los próximos domingos. Estaré enseñando sobre esa realidad, posibilidad en la imposibilidad. Así que la palabra nos dice a nosotros en el capítulo 3, el versículo 4, lo siguiente. Está hablando Lucas, capítulo 3, versículo del 4 al 6, en el Evangelio de Lucas. Y dice, es una voz, Isaías había hablado de Juan, está hablando de Juan el Bautista, cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y mire lo que dice el 6, y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. La fuente lucana, como dicen los teólogos, nos anuncia a nosotros cómo de Isaías hablaba de Juan el Bautista, que vino palabra a él estando en el desierto, y nos da toda la referencia que hay alrededor, siendo el tiempo de Tiberio César, quién era el César, quién era el procónsul, quién era cada uno de los que habitaban las diferentes regiones. Pero hoy me quiero basar básicamente en ese allanar los montes, quiere decir bajarlos, o enderezar las curvas, ¿cierto? O rellenar los valles, en ese perfeccionamiento que Dios va haciendo. Eso que Dios va haciendo posible en medio de lo imposible. Porque a los seres humanos nos parece imposible. Es ahí donde entramos a esa región a través de la fe. Y para esto voy a tomar un texto que nos habla a nosotros el Evangelio de Marcos, el capítulo 5. Es un texto que nos cuenta cuando Jesús regresó de la tierra de los Gadarenos. Los que conocen el pasaje saben que fue después de una tormenta llevado a un lugar donde habían, una de las fuentes dice 2 endemoniados, otros dicen 1. El hecho es que este endemoniado fue sanado por el Señor, los demonios fueron liberados, 2000 demonios entraron en una piara de cerdos, se arrojaron en el mar, y después cuando lo fue a seguir él, dice aquí Lucas, que quisieron seguirlo, pero en ese momento el Evangelio de Marcos dice que le dijo, no vengas conmigo, porque Jesús lo echaron de la región. Así que no venga conmigo, anda y testimonia. Sé testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a la gente en estas aldeas. Y fue por las 10 ciudades de esa región contando la maravilla de Dios, y la gente se sorprendía al verlo y a escuchar lo que decía. Muchos lo habían conocido como un endemoniado, pero Dios después lo había sanado. En otras palabras, había allanado los montes, rellenado los valles y enderezado los caminos curvos. Había hecho milagros, porque hay posibilidad en la imposibilidad de la mano de Dios. Y de pronto, cuando llega al otro lado, y voy a leerles, Juan capítulo 5, versículo 21 al 24, dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Y hay algo que pasa aquí sorprendente. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo, por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Dice la Biblia, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Marcos 5, del 21 al 24. Y voy a hacer un pequeño stop ahí. Este pequeño stop es para contar quién era Jairo, un poco. Jairo dice aquí era uno de los líderes de la sinagoga. Jesús no era muy bienvenido a las sinagogas. No fue muy bienvenido a las sinagogas, aunque era el lugar donde iba, siendo judío. Y no fue muy bienvenido porque los sábados que se reunían, pues también se reunía gente con necesidad y él terminaba sanándolos. En una ocasión, sanó una mujer que tenía una joroba, por años sometida a esa situación. Pero él puso la mano sobre ella y se enderezó. En otra ocasión, un hombre de una mano seca.
a la cual lo habían llevado ahí a ese lugar, mirando a ver si habría de hacer algo para condenarlo. Es triste cuando la gente cae en una religión y pierde la condición de la relación con Dios. Y ese es uno de los puntos claves del Evangelio de Jesucristo. Y era la lucha con los judíos de su época, los fariseos, los saduceos, etc. Los escribas. Habían llevado a este hombre para poderlo juzgar. ¿Juzgarlo de qué? De que iba a ser un milagro. De que iba a hacer algo bueno. De que iba a traer sanidad. Lo iban a juzgar por hacer el bien. Imagínense la locura. Pero esa locura no es lejos de la humanidad. Porque tristemente la humanidad entra en este fanatismo que termina dándole más importante a la forma que al fondo. En su religión, en sus preceptos, en sus conceptos, en sus protocolos, en sus formas, en sus modismos. Entonces salirse de una de estas cosas ya es un gran crimen, un gran problema. Resulta que donde está la necesidad estaba el que la sanaba. No, pero no, era el sábado, podía ir a buscarlo otro día. Otro día iba a estar en otra cosa, donde había otra necesidad de otro grupo de gente. Y Jesús mismo dijo, y esto es importante que lo entendamos, que el día sábado no fue hecho a causa de Dios, sino a causa del hombre. En otras palabras, para que el hombre reposara. O sea, Dios entregó ese día para sanidad de los hombres, de los seres humanos. ¿Cómo? Pues trayendo descanso en sus vidas. ¿Y qué más descanso que sanar a una mujer que tenía una joroba de no sé cuántos años? O un hombre que tenía una mano seca. ¿Qué más descanso podía traer en su vida? Pero ellos lo habían malinterpretado. Al punto que, incluso en el Talmud está escrito, que si una mujer llegaba a que había que cubrir hasta los espejos de la casa. No fuera que una mujer de pronto se viera una cana el día de reposo y se arrancara la cana y ya habría trabajado, había violado el día de reposo. Unas cosas exageradas de una manera impresionante. Pero este hombre Jairo, fue tal su necesidad, y ahí es uno de los puntos, la necesidad nos trae al Señor. Siempre nos trae, muchos fuimos Jairos, críticos, señaladores. De Jairo está llena la Biblia, de Jairo está llena la vida, de Jairo están llenas las iglesias. Gente que criticábamos al Señor, gente que no lo recibíamos, gente que nos parecía esto y lo otro porque no era un Jesús conforme el que nosotros pensábamos que era. Para los judíos no fue el Mesías que pensaban, ¿no? Porque no restauró Israel, no puso la gloria que tuvo Salomón, ni el poder militar que tuvo David, ni tantas otras historias y cuentos que ellos habían tragado en su corazón. Sino que vino verdaderamente a libertar a los cautivos, a levantar a la gente, para que no solo viviera en este mundo natural, sino que aun viviendo en este mundo natural pudiera tener la certeza de lo sobrenatural. Y ahí en ese elemento donde nosotros debemos caminar, en la certeza de lo sobrenatural. Conocemos lo que pasa a partir de ese momento en que la gente lo apretuja, y es la mujer del flujo de sangre, de la cual prediqué hace unos días atrás, y no me voy a detener ahí. Ahora, pero mientras eso ocurrió, mientras la mujer lo toca, mientras él detiene a la multitud, mientras pregunta quién me ha tocado, yo sé que me salió poder de mí, toda esta historia, dice la Escritura, en el versículo 35, acabamos de pasar del 24 al 35, donde ocurre todo esto, mientras él todavía estaba hablando con ella, Jesús, con la mujer, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo la multitud y no dejó nadie que fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Mira qué momento más impresionante. Él todavía está hablando, pero mientras está hablando, con el otro oído, ese es el Señor. A veces cree que está ocupado. ¿En qué estará ocupado el Señor? Tú órale. Tú ora al Señor, porque en su oído va a estar atento a tu clamor. Así que mientras él estaba aquí hablando, vinieron y le dijeron, mira, no lo molestes más, por un lado, Jairo, no molestes más, ya tu hija murió, ya para qué. Y él alcanzó a escuchar y volteó y miró a Jairo a sus ojos y le dijo, ten fe solamente. En otras palabras, no permitas, no recibas todas estas mentiras que pueden llegar de afuera, que en ese momento era realidad, la niña había muerto, pero habría alguien que podía hacer posible en lo imposible. Posibilidad en medio de la imposibilidad. Así que Jesús frena el temor con el poder de la fe. Número 1, Jesús en la casa de Jairo. Y le voy a dar 3 puntos del número 1. Y vamos a ver este punto, después iremos a otros días.
Entró y preguntó, versículo 39 en adelante, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y la dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Número 1, hay un alboroto. El mundo camina sin sentido y solo produce ruido. Eso es todo lo que produce en el alboroto. Oh, ocurrió esto, lo otro, y el chismerío y la romería. Me impresiona que cuando él les dice que ella no está muerta, solo duerme, ellos se ríen, pasan del alboroto, del llanto fingido, de pronto a una risa estruendosa. Nosotros conocimos por los amigos de África que en algunas culturas, y como en ese lugar, ahí le pagan a plañidera, ¿no? Creo que antiguamente, aquí también en la cultura que heredamos de los españoles o algo así, también lo hacían. Habían plañideras, mujeres pagadas, hombres, mujeres pagados para llorar a los muertos. Y recuerdo que nos contaba Teresa Brown, la esposa del apóstol Edmund, que su madre muere, ella va al África, y les tocaban a las 5 de la mañana. Es toda una historia, no me voy a detener en ella ahora, o en otro momento. Pero les tocaban a las 5 de la mañana decirle, es hora de llorar, levántense a llorar, levántense a llorar. Una cosa así, una cosa postiza, una cosa inventada, una cosa que... Y ella decía, yo había convivido con su mamá muy cercano, una relación muy linda, pero en ese momento no tenía deseo de llorar, o sea, su expresión de dolor estaba en otra cosa, como para llorar porque toca llorar. Bueno, esta gente estaba en un alboroto así. Pero lo increíble es que apenas les dice, no, la niña está dormida, ella no ha muerto. O sea, ese es el mundo de la máscara que vivimos. Y por eso digo, el mundo camina sin sentido y solo produce ruido. Son máscaras, actores de escena. Hablan de esto, hablan de lo otro, critican aquí, critican allá. Justifican unas cosas absolutamente increíbles. Pero eso sí, están para acusar y para señalar, si al otro no le parece y no sé qué. Todas estas cosas, por ejemplo, que han pasado ahora en esta revuelta de los CAI, de la policía. Por favor, ¿en qué mundo hemos caído nosotros? Es que no se trata de tomar un bando. Es que ahí es el gran problema. Porque siempre nos quieren poner una división. No, es que Osote. Vení, no somos todos colombianos. Saquen toda la cédula a ver quién es de... Puede que haya algunos que han venido de otro lado, de ahí de Venezuela, que nos ha llegado tanto. Bueno, si han venido aquí a ser parte de nosotros, pues bienvenidos. Pero con seguridad eran muchos también con la misma cédula, la misma nacionalidad. Por Dios, estamos en eso, nos dejamos meter. ¿A razón de qué? No, es que este tipo Ordóñez era como el George Floyd colombiano. Ni para eso tenemos nosotros iniciativa, pues. O sea, tenemos que copiar el modelo. Ay, cuando yo veo que hay un modelo allá, que entonces otro modelo. Entonces digo, entonces lo local, eso es una cosa global. Entonces hay un plan global que quieren imponernos en nuestras agendas, rompiendo culturas, rompiendo pueblos, sin respetar la ciudadanía. Yo quiero contarles una historia triste. ¿Sabe usted que en la Rusia de los zares, cuando entraron los bolcheviques y terminaron haciendo una masacre, usted no se imagina de cuántos? Porque en instaurar el comunismo ha matado más de 120 millones de personas solo en el siglo XX. Y esto es una realidad. Ahora, voy a contarle esta historia rápidamente. Muchos de los que establecieron todo este sistema comunista no eran rusos. Todos vinieron de afuera. 1/8 ruso era el propio Lenin. El resto ni siquiera eran de ahí. Ni Stalin, ni ninguno. Tal vez por eso no le dieron a ese pueblo con tanto odio. Entonces, quiero aterrizarlo otra vez acá. ¿Estamos en realidad viviendo nosotros una relación por emociones, por sensaciones, por sentimientos? Porque si es así, estamos viviendo en la carne que es llena de odios, o puede ser manipulada en resentimiento, en odio, una serie de situaciones que nos va a poner unos contra otros. Bueno, Jesús llegó a este lugar y eso era solo un disfraz de todo. Apenas le dijo
Número 2, la gente se rió de Jesús. Cuando se expone la verdad, desde la oscuridad, brotan risas. Porque bien dice el dicho, la ignorancia es atrevida. Jesús sabía de qué hablaba. Jesús en su poder puede llamar al muerto dormido. Y por eso incluso después Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice: quiero que sepan lo que ha sucedido en aquellos que durmieron, porque no llama a los muertos, sino dormidos. El que durmió en Cristo, aquellos que nos adelantaron durmieron en Cristo, serán resucitados el día de la resurrección de los santos. Por ahora solo descansan. Y un día nos juntaremos a ellos, sea porque el Señor venga o porque nosotros tengamos que gustar de muerte. Solo estaremos dormidos para despertar con el Señor. Así que ahí en esas risas uno entiende la realidad del asunto. Para ellos es toda una payasada. Cuando uno en realidad entiende el asunto como Jesús lo entendía, entonces podría traer esperanza, porque cuando Él dijo eso, dejen el alboroto, fue preocupado por ellos y de pronto soltó una risa. O sea, Él era el preocupado y ellos totalmente desinteresados. Jesús de verdad se interesa por nosotros. No vino a hacerlo como un montaje, sino como una realidad. Número 3, hizo que todos salieran, excepto papá, mamá y los 3 discípulos más cercanos. Quien no sirve que no estorbe, dice el viejo dicho, ¿cierto? No te desgastes con quien no está dispuesto a creer, a crecer y avanzar. Esa es la realidad. ¿Qué iba a llamar a más gente a hacer qué? ¿Más bulla? ¿Más burla? Caretas, cosas sin importancia. El único, vuelvo y te digo, que tiene verdaderamente su corazón puesto en nuestra situación y nuestra necesidad, tanto que dio su vida por nosotros en la cruz, para que en Él pudiéramos tener vida, se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y número 4, y con esto voy cerrando, va donde la niña y la toma y le dice: Talita cum, niña, levántate. Y quiero decirte que ese es un llamado a la iglesia en este tiempo, a los cristianos. Es un llamado a cada uno de nosotros a vivir en el poder del Señor, dando la batalla cada día. Es hora de levantarnos y no quedarnos más en las quejas, ni en el temor, ni en tantas otras cosas. Y hoy Dios puso en mi corazón esta palabra. Es para traerla a tu corazón. Hay muchos que se burlarán, otros solo harán alboroto, pero es tiempo de caminar con los que creen, crecen y avanzan, para aferrarnos del poder del Señor. Ahí viene un aguacero, se escucha tronar. Estamos terminando esta enseñanza, pero quiero orar por ustedes. Padre, bendice a tus hijos. Gracias por lo que haces y lo que has hecho y lo que harás sobre todo. Que tengamos esta certeza, amado Dios, Señor mío, como tenía Jesús donde quiera que iba. En Él no había afán, Él no estaba pensando irá a ocurrir el milagro, y qué tal que yo llegue donde la hija de Jairo, y qué tal que no pase. Él sabe qué va a pasar y sabe lo que va a hacer. Nosotros debemos juntarnos nuestra fe a la fe de Él para saber qué ocurrirá. Dios hará maravillas. Allanará los montes, rellenará los valles, enderezará los caminos torcidos, para que caminemos en bendición y todos podamos ver la salvación del Señor. Guarda a tus hijos, levántalos, sánalos de toda enfermedad, prospera su caminar, en sus emociones, en su espíritu, en la parte financiera. Trae bendición sobre ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Los amo, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar y a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el
valle de huesos, ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy, gran yo soy, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, el gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy. La iglesia no se detiene. Seguimos predicando la palabra de Dios, sembrando en obra social y misiones. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacer transferencias o consignar a la cuenta corriente del Banco de Bogotá, número 1420-54527, o puedes comunicarte al celular 318-311-7941. Cada lunes a las 7 p.m. te puedes conectar a través de Instagram y YouTube para escuchar las enseñanzas sobre los últimos tiempos con la pastora Claudia Ospina.